Mi nombre es Teresa Ramírez, tengo 61 años y vivo en Puebla, México. Durante más de 20 años he servido en la misma congregación, y si había una persona a la que todos admiraban con devoción absoluta, era ella, la esposa del líder, siempre vestida con recato, con una sonrisa serena y una voz pausada. Todos decíamos que era una mujer ejemplar, incluso yo, que nunca dudé de su integridad. La forma en que hablaba, oraba y aconsejaba transmitía pureza, pero nada me preparó para lo que viví el día en que me llamó a su casa. Aquella invitación inesperada, bajo el pretexto de un té de hermanas, fue el inicio de una revelación que hasta hoy me deja sin suelo bajo los pies, porque lo que descubrí ese día cambió por completo lo que yo creía saber sobre ella, y sobre muchas cosas más. Comenta aquí abajo el nombre de tu ciudad y tu país, quiero saber hasta dónde llega mi voz. Dale like si alguna vez confiaste en alguien que escondía una doble cara, y suscríbete para no perder los próximos testimonios reales. Desde que era joven, lo único que siempre quise fue servir a Dios con un corazón limpio. No vengo de una familia rica ni estudié en grandes colegios, pero desde pequeña aprendí que la fe podía sostener a una persona cuando todo lo demás fallaba, y con ese amor sencillo por las cosas de Dios, llegué a la congregación donde pasé buena parte de mi vida, desde las bancas del fondo, donde me sentaba tímidamente al inicio, hasta los pasillos del templo que después limpié con esmero. Cada espacio fue una parte importante de mi caminar espiritual. Yo nunca busqué cargos, aplausos ni reconocimiento, solo quería ayudar. Si una hermana necesitaba consuelo, yo estaba ahí. Si un niño lloraba en la escuelita dominical, yo lo abrazaba. Si había que cocinar para una reunión, lavar manteles, recibir visitas, barrer o cargar cajas, ahí estaba yo, porque para mí, servir a la iglesia era servir a Dios, y servir a Dios era lo único que realmente me hacía sentir completa. En medio de ese servicio silencioso y constante, había una figura que se destacaba ante todos los ojos, la esposa del líder. Era como una flor intocable en medio del jardín, siempre vestida con una elegancia modesta, con su voz dulce y gestos delicados. Era un ejemplo vivo de lo que se esperaba de una mujer piadosa. Nunca alzaba la voz, nunca parecía cansada, y todos, absolutamente todos hablaban de ella con admiración. Yo la veía como una inspiración. Cuando oraba, parecía que el cielo se abría. Cuando hablaba con los jóvenes, lo hacía con dulzura, y cuando dirigía reuniones de mujeres, su sola presencia era suficiente para que todas guardáramos silencio y escucháramos con respeto. En muchas ocasiones, me descubrí a mí misma deseando tener fuera una pizca de su sabiduría, de su serenidad. Les decía a mis compañeras, ella es una verdadera sierva de Dios. ¡Qué bendición tenerla aquí! Lo decía convencida, porque la admiraba de verdad, y aunque ella no hablaba mucho conmigo directamente, yo nunca lo tomé como una ofensa. Era normal, pensaba yo, ella estaba en otra esfera, en otro nivel espiritual, con otro ritmo de vida. Era esposa del líder, madre, consejera. Su tiempo debía ser limitado, así que cuando de vez en cuando cruzaba algunas palabras conmigo, un gracias, un Dios te bendiga o un simple qué bonito quedó el comedor, yo ya me sentía honrada, como si hubiera recibido una bendición personal. Nunca se me ocurrió dudar de ella, nunca pensé que todo fuera apariencia. Al contrario, pensé que quizás el problema era mío, que yo era demasiado simple, demasiado terrenal, demasiado ocupada limpiando y cuidando cosas para alcanzar ese nivel de santidad y paz. Ella era un modelo a seguir, y yo me esforzaba sinceramente por algún día convertirme en una mujer de fe tan completa como ella parecía ser. Esta imagen que construí en mi interior se fortaleció con los años. A veces, cuando me sentía débil, la recordaba. Cuando el cansancio me abrumaba después de horas de trabajo en la iglesia, pensaba, si ella puede, yo también. Era como un espejo idealizado,
una referencia constante. Nunca imaginé que tras esa calma se escondiera otra historia. Nunca sospeché que se escondieran secretos entre las sonrisas y las bendiciones. Mi fe en ese entonces era ciega, pero pura. Creía que Dios colocaba a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Creía que el liderazgo se escogía por inspiración divina. Creía que la esposa del líder, al estar al lado de un ungido, también estaba cubierta por una luz especial. Respetaba, obedecía y guardaba silencio, incluso cuando algo me incomodaba. Pensaba, quizás no estoy entendiendo bien. Dios sabe lo que hace. Y así fue durante muchos años de mi vida, sirviendo en silencio, amando con humildad, admirando con sinceridad, hasta que un día recibí una invitación inesperada. Me llamó a su casa. Al principio, pensé que era un error. Nunca había estado en su casa, nunca había formado parte de su círculo íntimo. Así que, cuando me llamó, sentí una mezcla de honor y nerviosismo. Me vestí con cuidado, me puse mi mejor ropa y fui con el corazón apesadumbrado y llena de esperanza, porque, en el fondo, una parte de mí pensaba que quizá este era el momento en que ella me acogería con más cariño. Quizá él había notado mi devoción, quizá querías confiarme algo importante, pero lo que encontré en esa casa, y lo que vi con mis propios ojos, lo cambió todo. Desde el primer día que entré en esa congregación, escuché su nombre mencionado con reverencia, no como se menciona a una mujer común y corriente, sino como se habla de alguien cuya presencia eleva el ambiente. La hermana Verónica es una mujer de oración, es la mano derecha del líder. Sin ella, este ministerio no tendría la misma fuerza. Estas frases se repetían en los servicios, en las reuniones de mujeres, en los pasillos después de los sermones, y con el tiempo, se convirtieron casi en una verdad innegable para todos los que formaban parte de la iglesia. La describían como un pilar del ministerio, y esa imagen se reflejaba en su rostro. Cuando el líder subía al púlpito, mencionaba a su esposa con orgullo, hablaba de su devoción, su fidelidad a la doctrina, su apoyo en momentos difíciles. Algunos decían que oraba más de lo que dormía, que ayunaba con frecuencia, que tenía visiones y recibía revelaciones. Era el símbolo de la mujer virtuosa de Proverbios 31, sabia, modesta, respetuosa y espiritual. Y yo lo creía, todos lo creíamos. Su comportamiento era impecable, siempre educada, con voz suave, jamás alzaba la voz, ni siquiera cuando necesitaba corregir a alguien. Sus gestos eran delicados, su forma de caminar transmitía serenidad, vestía con absoluta modestia, pero con elegancia. Nunca la vimos demasiado arreglada, nunca llegaba tarde, nunca parecía cansada, irritada ni desanimada. Había en ella una especie de tranquilidad inquebrantable, como si nada en el mundo pudiera afectarla, y esto nos hizo creer que su fe era verdaderamente mayor. Durante los servicios, mientras muchos lloraban o se sentían abrumados por la emoción, ella permanecía con los ojos cerrados, las manos en alto y el rostro sereno. Era como si estuviera en otro plano espiritual. Había algo en su postura que nos silenciaba, nos hacía querer imitarla, y, especialmente entre nosotras, las mujeres de la congregación, su figura se convirtió en el modelo a seguir. En todas las reuniones de mujeres, de parejas y seminarios, ella era quien inauguraba el evento con una oración. Era quien enseñaba a ser una buena esposa, a servir en el ministerio y a permanecer pura ante los ojos de Dios. Nos enseñaba con palabras sencillas, pero con una autoridad que emanaba de la admiración colectiva, y era imposible no querer ser como ella. Era como estar ante una santa viviente, una mujer elegida, apartada, ungida. No necesitaba exigir respeto, inspiraba, y cuando sonreía, incluso discretamente, sentíamos que nos veía alguien que realmente conocía los caminos del cielo. Nunca he conocido a una mujer que provocara tanto silencio al entrar en una habitación, y nunca he visto a un líder hablar de su esposa con tanto énfasis como ese hombre habló de Verónica. En el aniversario de la iglesia,
Por ejemplo, el líder se acercó al altar y dijo: todo lo que hemos construido aquí fue posible gracias a la intercesión silenciosa de mi esposa. Ella es mi fundamento. A esto le siguieron aplausos. Las mujeres lloraron. Los hombres asintieron. Los jóvenes querían casarse con alguien así. Era imposible no idealizar. Yo mismo aplaudí con lágrimas en los ojos. Porque, en el fondo, siempre pensé, si ella está al lado del hombre de Dios, entonces también debe haber sido elegida por él. Con los años, su nombre se convirtió en un referente. Si la hermana Verónica lo dijo, debe ser cierto. Si lo aprobó, podemos confiar en ella. Se convirtió en un referente moral para la comunidad, y aunque no ocupaba un cargo oficial, su palabra tenía más peso que la de muchos ancianos. Incluso cuando alguien cometía un grave error, decían: escuchemos lo que piensa la esposa del líder antes de actuar. Estaba en todas partes, incluso cuando no era visible, pero lo que pocos sabían era que, tras esa imagen inalcanzable, se escondía un muro de silencio, misterio y distancia, porque, a pesar de toda esa visibilidad espiritual, rara vez se dejaba conocer. Nadie sabía mucho de su vida fuera de la iglesia, nadie sabía cómo era su verdadera rutina, nunca recibía visitas, nunca exponía sus luchas, nunca compartía testimonios personales, solo hablaba de temas bíblicos, conducta espiritual y principios eternos. Y eso, para nosotros, era otra señal de santidad. Si alguien cuestionaba algo, era silenciado rápidamente. Después de todo, ¿quién se atrevería a dudar de la esposa del líder? ¿Quién tendría el valor de preguntar algo tan íntimo? Había un aura a su alrededor, un muro de reverencia que impedía cualquier sospecha. Incluso las mujeres más cercanas a ella tenían acceso limitado. Nadie conocía sus sentimientos, su dolor, sus verdaderas opiniones. Era como si fuera más un símbolo que una persona, y yo era una de las más fieles a esa imagen. Repetía sus frases, anotaba sus instrucciones, me vestía como ella, hablaba como ella, rezaba como ella, quería ser como ella. Decía: Señor, si un día puedo servirte como ella te sirve, tendré paz. No veía vanidad en ella, no veía manipulación, no veía control, vida, luz, pureza, santidad, y precisamente por eso me desconcertó tanto la invitación que recibí, porque después de años de respetuosa distancia, ella misma me invitó a su casa, sin explicaciones, sin detalles, solo una nota con una hermosa letra: hermana Teresa, me gustaría que me visitara mañana a las 3 páginas. Tengo algo que compartir. Y eso me mantuvo despierta por las noches. Pasé la noche en oración, creyendo que Dios tenía algo grandioso que revelarme, quizás un llamado a un nuevo ministerio, quizás una misión especial. Me sentí elegida, honrada, y a la vez asustada, porque sabía que estaba a punto de entrar en un lugar donde pocos habían estado. Lo que no sabía, era que esa casa, esa tarde y esa mujer, iban a cambiar todo en lo que yo creía. Nunca imaginé que esa conexión se daría. Durante años, observé a la hermana Verónica desde lejos, como si admirara una estrella en el cielo, intocable, perfecta, distante. Era la esposa del líder, la mujer admirada por todos, el silencioso ejemplo de santidad. Y yo, era solo una hermana más que limpiaba el templo, atendía la cantina en las fiestas, llevaba la Biblia a las reuniones y regresaba a casa en silencio, con un corazón lleno de fe. Nunca aspiré a nada más que servir a Dios. Nunca deseé un puesto, y quizás, precisamente por eso, ella se hizo notar. Todo empezó sutilmente. En uno de los retiros de la iglesia, me pidieron que ayudara a organizar a los niños. No era raro que me ofreciera como voluntaria, pero en esa ocasión, la propia hermana Verónica me llamó, se acercó a mí con esa calma, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Tiene usted un espíritu dulce, hermana Teresa, me gustaría contar con su ayuda». Mi corazón se aceleró,
Sentí como si Dios me viera en ese momento. Era la primera vez que me hablaba así, como si me conociera, como si viera algo en mí que otros ignoraban. Después de eso, llegaron pequeños favores, una solicitud para organizar las toallas bautismales, una invitación para ayudar a preparar tés para las reuniones de mujeres, una sugerencia para que ayudara en las recepciones de los eventos, y yo, por supuesto, acepté todo con gratitud. Cada llamada era un honor. Llegaba temprano, limpiaba, organizaba, doblaba, servía, y todo con alegría. Sentía que estaba creciendo espiritualmente, que finalmente Dios me estaba usando para algo más grande. Con el tiempo, empezó a llamarme con más frecuencia, nunca excesivamente, sino con ese tono firme pero amable que la caracterizaba. A veces yo era el último en salir de la iglesia, recogiendo los manteles, acomodando las sillas, y allí venía ella, con su paso ligero, diciendo: «Hermana, ¿podría guardarme los libros de oración? Oh, hermana, ¿podría repasar los nombres de la lista de bautizados?» Pequeñas tareas, sí, pero siempre seguidas de una mirada que decía más que palabras. Las demás mujeres de la iglesia empezaron a notar mi cercanía con la esposa del líder. Algunas comentaban con admiración, otras, con envidia disfrazada de consejo: «Cuidado con emocionarse demasiado, este lugar es peligroso», pero yo lo ignoré. Pensé que era el enemigo intentando distraerme. Me sentí bendecida, elegida. Después de todo, no cualquiera podía ganarse la confianza de esa mujer. Una vez, me invitó a su casa para ayudarla a clasificar la ropa donada. Dijo que había recibido muchas prendas de los miembros de la iglesia y que necesitaba a alguien discreto que las organizara. Fui. Era una tarde lluviosa. Recuerdo el aroma a café recién hecho, el suave silencio de la habitación, los muebles impecables. Todo allí parecía sagrado. Me recibió con una sonrisa serena. Me ofreció una taza y me señaló la trastienda. Ahí es donde guardamos las donaciones. Pasé horas clasificando ropa, doblando sábanas, etiquetando cajas. Ella entraba de vez en cuando, observaba en silencio y comentaba lo bien que se sentía tener a alguien de confianza cerca. Eso me nutría. Cada palabra suya era como una confirmación divina. Ese día, al despedirme, me tomó de la mano y me dijo: «Gracias por tu lealtad». Lealtad. Esa palabra resonó en mi interior durante días. Después de eso, las invitaciones se intensificaron. Ayudaba con la decoración del aniversario de la iglesia. Cuidaba de los niños mientras ella se reunía con las esposas de otros líderes. Ordenaba la compra para familias necesitadas. Y siempre que le preguntaba si no había nadie más que pudiera ayudar, me respondía: «Te prefiero a ti, tu presencia me da paz». Y le creí. Empecé a conocerla en detalles que antes me habían permanecido ocultos. Sabía que le gustaba la infusión de manzanilla por la noche, que leía el mismo pasaje de la Biblia durante semanas, que tenía la costumbre de etiquetarlo todo, incluso las especias de la cocina, pequeñas excentricidades que la hacían aún más humana. Y yo, fascinado por esta cercanía, dejé de verla como un símbolo y empecé a verla como persona. Hubo una tarde en particular que quedó grabada en mi memoria. Era domingo, el servicio había terminado, los miembros ya se habían ido y yo estaba en la cocina de la iglesia lavando unas tazas. Ella entró, miró a su alrededor y dijo: «¿Puedes venir conmigo ahora? Necesito ayuda con algo urgente». Ni siquiera pregunté qué era, simplemente me quité el delantal, me sequé las manos y me fui. Fuimos en coche a su casa. El trayecto fue silencioso, pero no tenso. Se respiraba expectación. No dijo nada durante el trayecto, simplemente condujo con calma, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. Al llegar, me pidió que esperara en la sala mientras preparaba algo. Me senté en el mismo sofá donde había estado antes,
pero ese día algo era diferente. El aire parecía más denso, el reloj de la pared hacía más ruido, el aroma a lavanda era más intenso. Minutos después, regresó con un sobre en la mano, se sentó a mi lado, me miró a los ojos y dijo: «Hermana Teresa, antes de pedirle ayuda, necesito que me prometa una cosa, lo que oiga y vea aquí, no puede salir de esta casa». Guardé silencio, mi corazón se aceleró, era como si una puerta estuviera a punto de abrirse, y no tenía ni idea de qué había detrás. Asentí, y entonces, me entregó el sobre. «Ábrelo», dijo sin emoción. La abrí, dentro había una foto, y lo que vi me revolvió el estómago, no porque fuera indecente, ni explícito, sino porque contradecía todo lo que creía sobre esa familia. Era una foto común y corriente, tomada en la propia casa de la hermana Verónica, pero mostraba algo que nunca debió haber estado allí, un detalle, un símbolo, un gesto, algo que, a los ojos de quienes conocían el funcionamiento interno de la espiritualidad, era una clara transgresión. «Necesito que me ayudes a proteger esto», dijo, mirándome con la mirada más vacía que jamás había visto. «Lo que viste no se puede malinterpretar, es más profundo de lo que parece». En ese momento, todo lo que sabía empezó a desmoronarse, porque la mujer a la que admiraba ahora me pedía que protegiera un secreto que, incluso, sin comprenderlo del todo, ya sabía que era demasiado pesado para soportarlo sola. Nunca olvidaré ese día. Estaba barriendo el cementerio, como hacía todas las mañanas antes de los servicios, cuando oí mi nombre. Era una de las jóvenes de la congregación, con un mensaje urgente. «La hermana quiere que vayas a su casa, es importante», se refería a la esposa del líder. Mi corazón se aceleró. Esto no era común. Me habían llamado antes para ayudar con cosas pequeñas, cuidar niños, coser túnicas, ayudar en la cocina en la reunión de la confraternidad, pero nunca sonó tan urgente. Había algo diferente en ese mensaje, el tono, la urgencia, la forma en que la joven apartó la mirada mientras lo decía. Fui a casa, me cambié la blusa sudada, agarré mi bolso sencillo y caminé hasta su casa. Era una casa imponente, con un portón alto y una fachada siempre limpia, casi un símbolo de santidad para nosotros. Muchas veces pasé por allí y vi a mujeres de la iglesia que iban a llevar flores, ofrendas, comida, pero ese día fue diferente. El cielo estaba nublado, el aire pesado, y el estómago, apretado, como si supiera que algo no andaba bien. Llamé respetuosamente a la puerta. Ella misma abrió. Su rostro estaba inexpresivo, la mirada fija. «Ningún la paz sea contigo», ningún gesto de cariño, solo un seco y directo «pasa». Entré, la puerta se cerró tras mí con un sonido que resonó en mi pecho. Aquella casa, que imaginaba como un remanso de paz y oración, tenía una atmósfera extraña. No se oía música suave de alabanza, ni aroma a comida casera, solo un silencio denso, y una tensión en el aire. Me pidió que me sentara, dijo que necesitaba hablar. Me quedé sentado en el borde del sofá, sin saber qué esperar. Me empezaron a sudar las manos, y entonces, empezó a hablar, pero no se trataba de ayudar con la escuela de los niños, ni de una hermana enferma. Se trataba de mí, o mejor dicho, de lo que sabía, o de lo que creían que sabía. Empezó haciendo preguntas vagas. Si había escuchado comentarios, si había visto algo extraño, si confiaba en los líderes. Respondí con sinceridad, pero algo en esa conversación me incomodó. Sonrió, pero fue una sonrisa forzada, una sonrisa que parecía ocultar algo, y entonces fue directa: «Necesito que estés conmigo, que me seas fiel, porque hay cosas que no todos pueden entender, cosas que se manejan en el espíritu, no en la carne». Eso me confundió. Intenté entender de qué hablaba, pero ella solo repetía que ciertas decisiones requerían sabiduría, que había cosas que, si se decían abiertamente, podían herir el cuerpo de Cristo. Me sentí a prueba, casi como si estuviera poniendo a prueba mi lealtad, como si estuviera midiendo mi confiabilidad.
Guardé silencio un momento, hasta que pregunté, hermana, ¿usted quiere que yo oculte algo? Apartó la mirada, no respondió de inmediato, pero el silencio habló más fuerte. Fue entonces cuando se levantó y, sin previo aviso, fue a una de las habitaciones y regresó con una caja de madera oscura, sencilla por fuera, pero con candado. Me la entregó y solo dijo, dentro está lo que no todos pueden saber, y me pidió que la guardara, que no se la enseñara a nadie, que esperara el momento oportuno para abrirla, si alguna vez era necesario. No sabía qué decir, no sabía si era una prueba, una trampa, una súplica de confianza o un intento de control. Recogí la caja con manos temblorosas. Ella se acercó, puso su mano sobre la mía y dijo, a veces, la verdad también necesita protección. Eso me heló la sangre. Regresé a casa ese día en silencio. El peso de esa caja parecía duplicarse en mis manos. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que la mujer que tanto admiraba, a quien veía como un ejemplo de santidad, ahora me parecía alguien con miedo, alguien que ocultaba algo, alguien que quería que yo la ayudara a mantener las apariencias, no a vivir la verdad. Durante días, no pude dormir bien. La caja estaba escondida al fondo de mi armario, pero parecía gritarme, y en la iglesia, la esposa del líder seguía sonriendo, predicando entre las mujeres, siendo citada como un modelo a seguir, pero ya no veía el brillo en sus ojos, solo veía un velo, y detrás de él, una oscuridad que nunca imaginé encontrar. Quería creer que había una explicación. Quería creer que todo era un malentendido, pero en el fondo, algo me decía, esto era solo el principio, la verdad aún estaba por llegar, y no sería fácil de soportar. En los días posteriores a aquella extraña visita, algo empezó a cambiar, no solo dentro de mí, sino a mi alrededor. Fue como si se me hubieran abierto los ojos para ver matices que antes se me habían escapado. La esposa del líder, antes envuelta en un aura de perfección casi celestial, empezó a mostrar signos de cansancio, pequeños detalles, casi imperceptibles para cualquiera que no la observara de cerca. Pero yo estaba prestando atención, y sentía el peso que intentaba ocultar. El primer domingo después del llamado, durante la reunión de mujeres, parecía distante, repetía frases preparadas, pero sin emoción. Sus ojos perdían el brillo cuando nadie la miraba, y a veces, simplemente hacía pausas largas en su discurso, como si luchara por mantener la compostura. Algo estaba fuera de lugar, y por mucho que intentara mantener una imagen de serenidad, algo en su interior se desmoronaba. También empecé a notar las miradas de otras hermanas, algunas llenas de reverencia, como siempre, pero otras, confundidas, recelosas. Una de las jóvenes me susurró al oído, la hermana ya no es la misma, ¿verdad? Fingí no entender. Sonreí y cambié de tema, pero esa frase se me quedó grabada. No fui la única que lo notó. Hubo un murmullo silencioso, sutil, pero presente. Una tarde, me volvió a llamar. Esta vez, no para las tareas, solo para hablar. Estábamos sentadas en la cocina, y el té que había servido se enfriaba lentamente, intacto. Habló de la carga de ser un modelo a seguir, de cómo la gente esperaba la perfección, pero sus palabras eran ambiguas, cargadas de subtexto. A veces, una mujer tiene que soportar más de lo que debería, dijo, mirando por la ventana, y luego añadió, no por miedo, sino por el bien del ministerio. Eso me hizo tragar saliva. Ya no era una conversación común entre hermanas, era un desahogo disfrazado de doctrina, una súplica de ayuda disfrazada de devoción. Intenté comprender, intenté reconstruir el rompecabezas, pero nunca lo decía todo. Siempre se detenía a media frase, siempre dejaba algo en el aire, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar, como si quisiera que le preguntara, pero no tuviera el valor de decírmelo. El otro día, mientras ayudaba a limpiar el templo, me llamó de nuevo. Tenía los ojos rojos, pero sonrió en cuanto me vio. Dijo que eran alergias,
pero algo en su rostro lo desmintió. Me llevó a una habitación privada donde guardaban objetos ceremoniales, y allí, sin mirarme a los ojos, murmuró: si alguna vez alguien te pregunta, di que no sabes nada, que todo está bien, y volvió a sonreír. Una sonrisa mecánica, falsa. Eso me dio escalofríos. A partir de ese día, todo se intensificó. Sus miradas hacia mí eran cada vez más tensas. A veces me llamaba y me decía que se había equivocado. Otras veces, me pedía que la acompañara a reuniones que no requerían mi presencia, como si quisiera que viera algo, o como si tuviera miedo de estar sola. La ambigüedad crecía, y me sentía como si me arrastrara a un torbellino de secretos. Y entonces empezaron los comentarios, frases sueltas de otras hermanas, susurros en los pasillos. Dicen que algo está pasando, pero no puedes hablar de ello. Una vez, oí a una diaconisa decirle a otra: sabe más de lo que parece. No entendía si hablaban de mí, o de ella, o de ambas, hasta que una noche, mientras limpiaba la cocina de la casa parroquial después de una reunión, entró la esposa del líder, se sentó a la mesa y dijo: a veces me pregunto si Dios lo ve todo, ¿y por qué no hace nada? Guardé silencio. Esa frase me dolió, porque era la frase de alguien al borde del colapso, de alguien que creía, pero estaba demasiado herido para seguir fingiendo. Le pregunté si quería rezar. Negó con la cabeza. Hoy no, dijo, solo quiero olvidar el día de hoy, y se quedó allí, inmóvil, durante largos minutos, como si esperara algo que no llegaba. En ese momento, comprendí algo profundo. Aquella mujer, admirada por todos, exaltada en los púlpitos, llamada la columna del ministerio, llevaba un dolor que nadie veía, una carga demasiado pesada para alguien que siempre tenía que sonreír en público, incluso cuando sangraba por dentro. Pero, ¿qué era ese dolor? ¿De dónde venía? ¿Qué ocultaba con tanta fuerza? ¿Qué se escondía tras ese silencio y esos ojos cansados? Aún no lo sabía, pero sabía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y que, tarde o temprano, saldría a la luz, porque incluso los pilares más fuertes se quiebran cuando los cimientos ya están corrompidos. Fue una tarde lluviosa, una de esas en las que el cielo parece pesar sobre la tierra, que la verdad empezó a emerger. Me llamó con un breve mensaje: ¿puedes venir? Necesito hablar contigo, sin formalidades, sin peticiones de cuidar a los niños, sin tareas pendientes en la iglesia, solo una invitación directa y urgente. Había algo en esas palabras que me hizo temblar. Algo dentro de mí ya sabía que este encuentro sería diferente. Llegué con él, corazón acelerado. Me recibió con los ojos rojos y el rostro visiblemente cansado. No sonrió, no fingió, simplemente me dejó entrar en silencio. La casa estaba a oscuras, con las cortinas corridas. Una lámpara iluminaba tenuemente la habitación. Me senté en el sofá y esperé a que dijera algo, pero durante minutos, simplemente se paseó de un lado a otro, hasta que se detuvo, respiró hondo y dijo: ya no puedo más. Fueron 3 palabras, sencillas, pero cargadas de un peso ancestral, y desde ese momento, su voz tembló, sus manos temblaron, y entonces se derrumbó. Lloró como una niña herida, como un alma atrapada por cadenas invisibles. Y yo, ante esa escena, comprendí que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Ella se sentó a meu lado, pego minas meos, con lágrimas no solos dice: tú piensas que conoces mi vida, pero no tienes idea. A cada frase, una parte da imagen que Eutina dela se despedaba. Todos me admiran, todos creen que soy fuerte, que tengo una vida bendecida, que soy el modelo de lo que una esposa del líder debe ser. Pero, ¿sabes qué soy en realidad? Un cascarón vacío, una mujer rota que aprendió a sonreír con la boca y llorar con el alma. No sabía qué decir, simplemente escuchaba, como si cada una de sus palabras fuera una confesión sagrada, una verdad sepultada bajo años de silencio. Contó que, desde el principio de su matrimonio,
la habían moldeado para representar un ideal. La observaban constantemente, la juzgaban, la corregían. Me decían que siempre debía ser una luz, aunque dentro de mí todo era oscuridad. Empecé a darme cuenta de que lo que ella llamaba una vida ejemplar era, en realidad, una prisión cuidadosamente construida de versos, exigencias y expectativas irrealistas. Aprendí a callar, dice, callé cuando me gritaron, callé cuando me humillaron, callé cuando mi cuerpo y mi alma pedían ayuda. Cada frase vino como una pancada silenciosa. El ANO estaba apenas me contando segredos, estaba me entregando suas cicatrices. Eu era a primeira pessoa a ver las de verdade. Dijo que durante años creyó que el sufrimiento era parte de su vocación, que ser esposa de un hombre de Dios significaba llevar la cruz con resignación. Me decían que tenía que ser sabia, y la sabiduría, según ellos, era saber sufrir en silencio. Hizo una pausa, me miró, y susurró, pero ahora no sé si Dios está contento con este silencio, o si me he distanciado de él al seguir fingiendo. Lloraba mientras hablaba, y había algo desesperado en esas lágrimas. No era un arrebato cualquiera, era como si una presa se rompiera en su interior, como si años de dolor, humillación y agotamiento finalmente encontraran una salida. Pero había miedo, mucho miedo, miedo a decir demasiado, miedo a ser juzgada, miedo a ser escuchada. No quiero destruir nada, solo quiero entender si esto es lo que Dios realmente quiere de mí, me preguntó con lágrimas en los ojos, como si pudiera darle una respuesta que ya conocía, pero que aún no sé. Atrevía a aceptar. Ella contó que había noches en que se encerraba en el baño solo para llorar sin que la oyeran, que había intentado huir, pero se sentía culpable por siquiera pensarlo, que a veces soñaba con simplemente desaparecer. Nadie se imagina que la esposa del líder quiera desaparecer. Sería un escándalo, pero también sería la verdad. Entonces llegó la súplica, no se lo digas a nadie, por favor, si hablas, todo explotará, y no estoy lista. Me estaba confiando no solo secretos, sino su supervivencia emocional, su último resquicio de cordura, y yo, solo podía prometer que estaría allí, que atesoraría su lamento como si fuera mío. Dijo que hay cosas que nunca puede decir, que tiene secretos que la consumen, pero que no puede revelar, porque son muy peligrosos. Quise preguntar más, pero su mirada, en un silencio que lo decía todo, aún no era el momento. Lo que me dio esa tarde fue más que una confesión, fue un espejo, un reflejo de lo que la fe, mal entendida y mal aplicada, puede hacerle a un alma que solo quería servir. No había perdido la fe en Dios, pero sí había perdido la fe en quienes decían representarlo, y eso la dejó sola, muy sola. Al despedirme, me abrazó fuerte. Gracias por escuchar, dijo, aunque no te lo conté todo, ya me siento más viva. Me fui a casa con el corazón roto, y con la certeza de que esto era solo el principio, de que aún se escondían capas profundas y oscuras tras ese ejemplo de mujer. Y ahora, yo también llevaba esa carga. La verdad había sido sembrada, y sabía que me llamaría de vuelta, porque cuando una mujer empieza a confesar, es porque ya ha decidido que, de alguna manera, va a liberarse. Los días posteriores a su arrebato fueron extraños. Estuvieron llenos de un silencio denso, como si las palabras que escuché hubieran dejado un eco permanente en mí. Seguí cumpliendo con mis deberes en la iglesia, sonriendo, respondiendo a los hermanos y hermanas con la misma amabilidad de siempre, pero en mí interior, algo ya había cambiado, había cruzado una frontera invisible. Sabía demasiado, y saber demasiado tiene su propio peso. La esposa del líder me envió otro mensaje. Esta vez, no era una simple invitación a hablar, era casi un grito de auxilio. Ya no aguanto más este peso, necesito hablar contigo otra vez. Mi corazón se aceleró, y, sin dudarlo, fui a su casa. Abrió la puerta como si revelara un secreto. Su rostro estaba más pálido, sus ojos más profundos. Había algo en ella que ya no podía ocultar, miedo, un miedo crudo,
manifiesto, me abrazó fuerte y, esta vez, fue directa, tengo miedo, no solo de él, sino de todo. Nos sentamos en el mismo sofá, bajo la misma luz tenue, pero ahora, el ambiente era más tenso, como si estuviéramos conspirando contra algo sagrado, como si el simple acto de conversar fuera una transgresión espiritual, y quizá lo fuera, al menos, dentro de ese sistema. Empezó con un susurro, mi matrimonio es una mentira. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No solo me grita, me aniquila, me hace sentir menos que nada, y cuando intento defenderme, dice que soy rebelde, que soy un obstáculo para su ministerio. Cada frase era como una aguja en un granizo. La imagen pública del líder, ese hombre que predicaba sobre el amor, el respeto y la fidelidad, comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Te voy a contar algo que nunca he dicho en voz alta, dice. QASE como se estuviese quebrando un voto de silencio. Él tiene otra mujer, Fikey. Inmóvil, él a continuo no es solo una aventura, es una relación, un pacto silencioso que todos alrededor fingen no ver. En todo upramim como los vacios, y yo, soy la que debe fingir también, porque si hablo, la que pierde soy yo. Me contó que sabía de la traición desde hacía años, que encontró mensajes, pruebas e incluso escuchó conversaciones telefónicas, pero cuando intentó confrontarlo, la acusaron de paranoica. Él le gritó, la humilló y la hizo sentir culpable por dudar de un ungido de Dios. Le dijo que si continuaba con estas acusaciones infundadas, podría estar pecando contra el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que eso significa para alguien que teme a Dios? Me pregunto cómo solos arregalados. Es condenación eterna. Me hizo temer por mi alma, solo por intentar defender mi dignidad. Más o que mais me chocó, foi QANDO la revelo que a manipula o o paraba por ahí. Todo en esta casa es control, hasta mis oraciones son medidas. Si oro mucho, dice que quiero aparentar. Si oro poco, dice que estoy fría espiritualmente. Si sonrío, dice que provoco. Si estoy seria, dice que soy ingrata. Ella vivía en un campo minado, donde QALQR paso podía explodir su paz. También dijo que usa el púlpito para enviar mensajes velados. A veces predica sobre mujeres desobedientes, y todos saben que se refiere a mí, pero nadie dice nada, todos aplauden, todos rezan por él. El abuso era público, pero se disfrazaba de espiritualidad, de exhortación, de disciplina. Él achoraba sin parar. Me quitaron mi voz, me quitaron mi alma, y si intento huir, me acusan de destruir el testimonio de la iglesia. Ento, Abaixo acabe dice como un susurro QAS imperceptible, y lo peor es que no estoy sola. Hay más mujeres aquí, que viven lo mismo. Esa frase me dio escalofríos. De repente, todo tenía sentido. Las miradas tristes de otras esposas, las sonrisas forzadas, las frases estandarizadas como Dios está obrando en mi casa o estoy aprendiendo a ser sabia. Era el vocabulario del dolor disimulado, de la sumisión fabricada, de la fe secuestrada. Me mostró un cuaderno escondido. Dentro había notas personales, relatos de episodios dolorosos, versos que usaba para intentar consolarse, y, en medio de las páginas, una frase resaltada en rojo, Dios no me creó para fingir. Eso me destrozó, porque fue el llanto más sincero que jamás había escuchado de alguien que había pasado toda su vida en silencio. Yo sé que si hablas de esto, nadie te va a creer. Dice ella, van a decir que estás influenciada por el diablo, que quieres dividir la iglesia, que odias al líder. Entomeolo uno solos como una pregunta que me cortó por dentro. ¿Tú me crees? No pude responder con palabras. Simplemente le apreté la mano con fuerza, porque en ese momento, estaba tan impactado como ella, no solo por las revelaciones, sino porque, en el fondo, ya había notado señales, ya había visto cosas que decidí ignorar, y ahora, ya no había vuelta atrás. Regresé a casa con un peso en el pecho,
como si llevara un secreto peligroso, como si el simple hecho de saber la verdad me hiciera cómplice de un sistema corrupto, y, peor aún, me di cuenta de que el problema no era solo un hombre, era una estructura, un modelo de fe que protegía al abusador y silenciaba a la víctima. Pasé la noche despierto, pensando en todo, repasando conversaciones, recordando miradas, atando cabos, y una pregunta me carcomía por dentro: ¿cuántos otros viven así, y no tienen a nadie que los escuche? Durante días, caminé como si llevara una piedra en el pecho. Lo que aquella mujer me había dicho aún resonaba en mi interior, como una oración interrumpida a media frase. Era como si cada una de sus palabras hubiera sembrado una duda, una incomodidad, un nuevo peso en mi conciencia. Intenté distraerme con las obligaciones de mi rutina, con el trabajo, con las reuniones de la iglesia, pero nada funcionó. El secreto que me había confiado también se había convertido en mío. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía esa carga oprimiéndome por dentro. Empecé a preguntarme: ¿y ahora? ¿Qué hago con todo lo que he oído? Contárselo a alguien sería traicionar su confianza, pero callar era, en cierto modo, seguirle la corriente a la mentira. Y si todo eso fuera cierto, como parecía serlo, ¿qué hago entonces con la imagen que tenía del liderazgo, la iglesia, la fe que me había guiado durante tantos años? Las preguntas me perseguían como sombras. El dilema moral era casi insoportable. A veces, me sentaba en un banco de la iglesia y veía predicar al líder. La misma elocuencia, la misma postura firme, los mismos versículos, pero ahora, con una perspectiva diferente, veía matices que antes me habían pasado desapercibidos, frases cargadas de insinuaciones, chistes mordaces disfrazados de humor, exhortaciones que parecían enmascarar control. Me preguntaba, ¿cuántas de esas palabras fueron dichas para proteger su imperio personal? Había noches en las que lloraba sola. Me sentía culpable, tenía miedo, sentía un vacío que no podía identificar. Tomaba mi Biblia y buscaba consuelo en los salmos, como de niña, pero ahora, incluso eso me parecía confuso. ¿Cómo podía discernir la voz de Dios en medio de tanta confusión? ¿Cómo podía distinguir lo que provenía del espíritu de la manipulación humana disfrazada de espiritualidad? Una noche caí de rodillas y supliqué: Señor, muéstrame qué hacer. No quiero ser piedra de tropiezo, pero tampoco quiero ser cómplice de la injusticia. Ayúdame a ver con tus ojos, ayúdame a discernir con tu espíritu. Fue una oración silenciosa, bañada en lágrimas, hecha con el corazón roto. No pedía señales, ni venganza, ni justicia inmediata, solo quería dirección, paz, verdad. En los días siguientes, comencé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. El comportamiento de la esposa del líder durante los servicios, su mirada baja, sus sonrisas forzadas, su cuerpo rígido junto a su esposo, pequeños gestos que ahora gritaban. Y no era solo ella, otras mujeres en puestos de liderazgo también parecían vivir con el mismo tipo de silencio, un silencio que no era espiritual, sino impuesto, el silencio de alguien que ya ha comprendido que hablar es demasiado peligroso. Y eso me dolió, porque siempre creí que la iglesia era un refugio, un lugar de sanación, de libertad, de verdad. Pero ahora parecía haber un muro invisible que separaba el altar de la realidad, un muro construido con miedo, manipulación y apariencias, y peor aún, sostenido por la ceguera colectiva de muchos que, como yo, una vez eligieron no ver. Empecé a distanciarme poco a poco. Él ya no participaba con tanta frecuencia en las reuniones más pequeñas, evitaba estar cerca de los líderes. Y cada vez que la esposa del líder me miraba a los ojos, parecía comprender que algo dentro de mí había cambiado, que su silencio también se había convertido en el mío, pero que dentro de ese silencio había una tensión a punto de romperse. Evitaba contárselo a nadie, porque sabía que si abría la boca, todo cambiaría, y aunque por un lado sentía la carga de guardármelo, por otro,
temía que revelar la verdad causara aún más dolor. Pensé en los hijos de la pareja, pensé en la comunidad, pensé en mí misma. ¿Tengo la fuerza para afrontar las consecuencias de esto? Me lo preguntaba constantemente. Incluso escribí una carta, una confesión, un intento de expresar con palabras lo que sentía por dentro, pero nunca tuve el valor de entregarla. Quemé la carta en mi patio, viendo cómo el humo subía como si se llevara parte de mi dolor. Pero no fue así, el peso permaneció, y cuanto más pasaba el tiempo, más claro se volvía. El silencio también fue una elección, y toda elección tiene un precio. En cada servicio, observaba los rostros a mi alrededor, personas que confiaban, que creían, que decían amén con sinceridad, y eso me quebró, porque me di cuenta de que muchos allí estaban inmersos en una fe construida sobre un escenario hermoso pero frágil, y si alguien decidiera correr el telón, tal vez todo se derrumbaría. No quería ser esa persona, no me veía como alguien llamado a escandalizar, a destruir, a perturbar, pero al mismo tiempo, tampoco podía fingir más, y ese lugar entre el silencio y la denuncia es el lugar más solitario que existe, porque nadie sabe lo que llevas dentro, y quienes sí lo saben, te temen. También empecé a notar que mi postura llamaba la atención. La gente se acercaba y me preguntaba si estaba bien, si había pasado algo. Algunos decían, últimamente has estado más callado, distante, y yo solo sonreí, tratando de ocultar que mi alma estaba en guerra, una guerra entre lo que vi y lo que me enseñaron a creer, entre proteger una estructura o proteger la verdad, entre preservar la reputación de alguien, o proteger los corazones de muchas mujeres que podrían estar pasando por la misma prueba que la esposa del líder. Y así seguí, desgarrada, orando en silencio, implorando sabiduría, pidiéndole a Dios que me mostrara el momento oportuno, porque sabía que no podía cargar con esto eternamente. Tarde o temprano, lo oculto saldría a la luz, y necesitaba decidir de qué lado estaría cuando eso sucediera. Hubo un momento en que me di cuenta de que ya no podía ignorarlo. Algo dentro de mí gritaba, como una trompeta espiritual que anunciaba que la verdad ya no podía ser reprimida, y este grito no provenía del miedo ni de la ira, provenía de la fe, esa fe, sencilla y verdadera que una vez me llevó a entrar en esa iglesia, creyendo que era la casa de Dios. Pero ahora, ya no sabía si Dios habitaba en ese lugar. Todo empezó a cambiar en el silencio. Mientras todos hablaban, yo observé las miradas que intercambiaban algunos líderes, las reacciones defensivas ante preguntas inocentes, las respuestas ensayadas, como si salieran de un manual de control. Y entonces, empecé a recordar cosas del pasado que antes me habían parecido normales, pero que ahora se revelaban incoherentes. Recordé el día en que una joven de la iglesia fue enviada a servir a otra ciudad, apresuradamente, sin despedidas, sin explicaciones. Dijeron que era una misión especial, pero su madre lloraba a escondidas en los pasillos. También recordé cuando un hermano fue expulsado de la noche a la mañana, acusado de rebelión espiritual simplemente por cuestionar el uso de los diezmos. Nunca más supimos de él, y, en el fondo, todos aprendimos la lección. Aquellos que hacen demasiadas preguntas desaparecen. Estos recuerdos volvieron como piezas de un rompecabezas espiritual, y cuantas más piezas juntaba, más se formaba la verdadera imagen de la institución. No era hermosa, no era santa, y no se parecía en nada al evangelio que leía en casa, en palabras de Jesús. Fue entonces cuando comprendí, la fe y las instituciones no siempre van de la mano. Me sentí traicionado, engañado, pero, al mismo tiempo, fortalecido por algo que aún no podía identificar. Quizás era valentía, quizás era un soplo del espíritu que me recordaba que la verdad libera. Empecé a estudiar más, a investigar, a escuchar relatos de otras iglesias. Descubrí que no estábamos solos. En varios rincones del mundo, los creyentes estaban despertando ante el mismo tipo de abuso, líderes que confundían autoridad con poder,
que usaban el nombre de Dios como escudo para sus propios pecados. Y entonces comprendí que mi silencio ya no era prudencia, era complicidad. Primera vez, pensé en hablar, en contar lo que sabía, en escribirlo todo, pero la voz del miedo aún persistía. ¿Qué pasa si nadie me cree? ¿Qué pasa si dicen que estás amargado? ¿Qué pasa si te echan? Estas preguntas intentaron silenciarme, pero hubo otras que me impulsaron a seguir adelante. ¿Qué pasa si alguien se quedó callado antes? ¿Y por eso tantos siguen heridos? ¿Qué pasa si tu voz es la primera de muchas? Fui a casa de la esposa del líder sin anunciarme, llamé a la puerta con él. Corazón acelerado, dudó, pero abrió. Su mirada cansada y desconfiada me atravesó como una flecha. No sabía por dónde empezar, pero empecé con sinceridad, lo sé, y no estás solo. Ella lloró, simplemente lloró, y, en ese momento, supe que mi decisión estaba tomada. Ya no podía fingir que no sabía, ya no podía sonreír desde el púlpito como si no supiera qué había detrás. Mi fe no moría, renacería, pero esta vez, libre de ídolos humanos, libre de instituciones que se colocan por encima de la conciencia, libre del miedo. Empecé a escribir, no para acusar, sino para liberar. Relatos, recuerdos, preguntas. Cada línea era como una herida que se limpiaba. La compartí con algunas personas en las que confiaba. Algunas se distanciaron, otras lloraron conmigo, pero todas comprendieron que algo tenía que cambiar. La decisión de hablar no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso, una lucha interna ganada con pequeñas señales, como el día en que una joven hermana me dijo, en voz baja, que tenía miedo de estar sola con algunos hermanos mayores, o cuando escuché a una niña decir que no podía contarle a nadie lo que vio en la oficina del pastor. Frases sueltas, pero juntas formaban un llanto ahogado que ya no podía ignorar. Sabía que hablar abiertamente tendría consecuencias. Podría perder amigos, puestos, respeto, podrían llamarme hereje, rebelde, desagradecida, pero, en ese momento, comprendí que prefería perder todo eso antes que perder mi paz, la paz de saber que soy fiel a la verdad, no a la institución. En los días siguientes, empecé a caminar con más ligereza, todavía con miedo, sí, pero con mayor convicción. Empecé a ver a Dios fuera de los muros de la iglesia, en el abrazo de una hermana que me recibió sin juzgarme, en la sonrisa de una vecina que, aunque no era convertida, me ofreció consejos más bíblicos que los de muchos líderes, y, sobre todo, en la palabra, la que nunca falla, nunca manipula, nunca abandona. La voz que antes temblaba ahora resonaba. Estaba lista para contar lo que había visto, lo que había vivido, lo que había soportado, y sabía que al hacerlo, no solo me liberaría, sino que quizás abriría el camino para que otros también lo hicieran. Eso fue lo que me fortaleció, no la certeza de que todo saldría bien, sino la convicción de que ya no podía seguir viviendo en una mentira. Pude hablar con otras mujeres de la iglesia. Algunas fruncieron el ceño, otras bajaron la mirada, pero una, en particular, me miró fijamente y dijo, gracias por no callar. Yo también pasé por algo, pero me dijeron que era culpa mía. Eso fue como un sello de aprobación. Necesitaba seguir adelante. El tiempo de la obediencia ciega había terminado. Ahora era el momento del discernimiento, de la madurez espiritual, de la responsabilidad hacia la verdad. Porque amar a la iglesia no se trata de proteger sus errores, se trata de buscar su santificación, y a veces, eso requiere romper con el pasado. Hoy no sé exactamente qué me deparará él mañana, pero sé que mi voz no se silenciará, porque hay algo más importante que la reputación de los hombres, la integridad ante Dios, y he elegido estar en paz con mi conciencia, porque la verdadera fe comienza donde termina el miedo. Al principio, todavía pensaba que podría mantenerlo solo entre nosotros dos. La esposa del líder se había sincerado conmigo, había derramado lágrimas delante de mí, mostrando una faceta que nadie más parecía conocer, y yo, temiendo por ella,
y temiendo por mí mismo, intenté guardar silencio, pero había algo dentro de mí que no me dejaba dormir. Rezaba todas las noches pidiendo guía, y la respuesta que sentí fue clara: la verdad no estaba hecha para vivir oculta. Me llevó semanas decidir a quién contárselo. No quería un escándalo, no quería destruir a nadie, así que elegí a alguien de confianza, una hermana mayor de la congregación, una de las que me habían aconsejado en el pasado, una mujer de oración. Le conté todo con el corazón tembloroso, las palabras de la esposa, las señales de sufrimiento, el miedo que ella misma había revelado. Esperaba aceptación, tal vez sorpresa, pero lo que recibí fue silencio. No me respondió de inmediato, simplemente me miró, muy seria, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Ten cuidado, hermana, hay cosas que es mejor no repetir». Esa frase me impactó. ¿Cómo no repetirla? ¿Y qué hay del sufrimiento de esa mujer, y del abuso que parecía tan obvio? Pasé los días siguientes sumida en un profundo desconcierto. ¿Qué estaba pasando? Nadie estaba dispuesto a verlo. Fui a buscar a otra hermana, más joven que yo, que siempre decía que soñaba con un ministerio más transparente. Se lo conté por partes, con la esperanza de que alguien, al menos una persona, me ayudara a llevar esa carga. Se quedó impactada. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, que no sabía en quién confiar, y lo entendí, porque yo también tenía miedo. Pero solo pasaron 2 días para que la historia, que debería haber quedado confinada a unas pocas personas, se extendiera por la iglesia. Comenzaron los susurros, miradas de reojo, saludos fríos. Me llamaron para hablar con uno de los pastores asistentes, quien, con una sonrisa forzada, me preguntó si me estaba inventando cosas sobre la esposa del líder. Lo negué, porque, en realidad, no había inventado nada, solo había repetido, con mucho cuidado, algo que yo mismo había presenciado y oído de su propia boca. Pero en ese momento comprendí que los hechos importaban poco. Lo que importaba era la imagen, la estructura, lo inquebrantable, y había cometido el pecado de tocar lo intocable. El domingo siguiente, la esposa del líder subió al altar, como siempre, vestida de blanco, con la misma mirada serena, pero ese día, su voz sonó diferente. Pidió la palabra y dijo que necesitaba orar por todos aquellos que estaban siendo confundidos por rumores infundados. Dijo que Satanás era el padre de la mentira y que Dios limpia su casa de quienes siembran discordia. Me quedé inmóvil, sentía los pies pegados al suelo. Sabía que hablaba de mí. No mencionó mi nombre, pero las miradas a mi alrededor me lo decían todo. Esa semana, 3 hermanas me bloquearon en sus celulares. 2 dejaron de hablarme en la calle. Una de ellas, que me consideraba casi como una madre, dijo que no quería verme más hablando en contra del ungido de Dios. Y fue en ese momento que comprendí la magnitud del sistema. No se trataba solo de proteger a un hombre o a una mujer, se trataba de proteger una estructura que exigía silencio, incluso cuando el dolor gritaba. Se trataba de callar para guardar las apariencias. Se trataba de contener las lágrimas para no parecer rebelde, pero ya no podía volver atrás. Una vez que ves algo, ya no puedes dejar de verlo. Una vez que escuchas la verdad, resuena para siempre en tu corazón. Y en ese momento, incluso con miedo, incluso solo, ya había elegido el lado de la verdad. No quería destruir a nadie, pero tampoco podía seguir fingiendo. La reacción de la iglesia me dolió, pero me abrió los ojos. Y la actitud de la esposa del líder, esa fue la herida más dolorosa, porque, incluso después de todo lo que me contó, prefirió protegerse. Él prefirió dejarme quemada para poder permanecer en el altar. Prefirió negar delante de todos lo que confesaba en privado. Esa semana, pensé en dejar la iglesia, pero algo dentro de mí me decía que debía quedarme, no por ellos, sino por mí, porque era allí, en ese espacio de dolor, donde mi fe se refinaba, y fue allí donde me di cuenta de que mi lealtad no era hacia la gente, era hacia Dios.
y él nunca me pidió que mintiera para proteger a nadie, al contrario, siempre me llamó a la luz. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual, pero la paz que encontré fue real, una paz sin aplausos, sin títulos, sin fanfarrias, pero con verdad, y eso nadie podría arrebatármelo. La verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. A veces se escapa por las grietas, a veces estalla, como una tormenta, pero nunca permanece enterrada para siempre, y en el caso del liderazgo de esa iglesia, fue un poco de ambas cosas. Después de hablar y de que me silenciaran públicamente, pensé que todo terminaría ahí, pero no fue así, algo se había roto, y ese algo no era solo mi relación con los demás miembros de la congregación, era el velo del miedo que durante tanto tiempo había ocultado el dolor ajeno. Empezaron a surgir señales, palabras cortas de otras mujeres, intercambiadas en susurros en el estacionamiento, miradas que antes eran críticas, ahora se volvían cómplices. Una de ellas me llamó para hablar, tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. Me dijo, no pensé que nadie más lo supiera, yo también lo viví, yo también lo viví. Esa confesión me impactó como un rayo, no quiso dar detalles, aún no tenía la fuerza, pero su dolor era visible, y de ella, otras siguieron su ejemplo, mujeres que habían sido víctimas de abuso emocional, chantaje espiritual y manipulación, en sus propios hogares, a menudo justificadas con frases como orden divina o misión sagrada. La imagen de la esposa ejemplar comenzó a desmoronarse, comenzaron a circular comentarios que guardaba silencio por conveniencia, que mantenía una apariencia para proteger a su esposo, que su sufrimiento silencioso ahora parecía cómplice, pero fue cuando empezaron a cuestionar la integridad del propio líder, su temperamento, su control autoritario, sus acciones contradictorias que comenzó el verdadero desmoronamiento. Hubo una reunión de emergencia del liderazgo espiritual. Dijeron que estaban lidiando con acusaciones infundadas que buscaban dividir al pueblo de Dios, pero esta vez, el discurso no tuvo el mismo efecto que antes, porque la gente ya no era la misma, algo había despertado en ellos, y supe, ese despertar no fue obra mía, sino de Dios actuando en el momento oportuno. Los jóvenes de la congregación comenzaron a hacer preguntas, algunos pidieron transparencia, otros mencionaron hechos pasados que nunca se habían atrevido a relatar. Incluso los hombres de la iglesia, antes completamente sumisos a los líderes, comenzaron a preguntarse si todo era realmente rebelión, o solo sed de justicia. El líder, por primera vez, comenzó a ausentarse de los servicios. Su esposa desapareció de las redes sociales, y los rumores comenzaron a hacerse más claros, con fechas, nombres y situaciones específicas. Algunas familias abandonaron la iglesia, otras se quedaron, pero exigiendo respuestas. Los líderes intentaron contenerlo, lo llamaron un ataque espiritual, dijeron que era persecución, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya había hecho lo que debía hacer, sembrar la duda donde antes había ceguera. En medio de todo esto, pagué un alto precio. Me llamaron mentiroso, me acusaron de envidia, de querer destruir el ministerio. Perdí amistades. Personas que amaba empezaron a evitarme como si fuera un peligro para su fe. A veces, lloraba solo, preguntándome si había hecho lo correcto, porque el dolor era real, el aislamiento era real, y el miedo a destruir más que a construir. Eso me consumía, pero incluso en esos momentos, algo me sostuvo. Era como si Dios me dijera en silencio, sé lo que viste, sé lo que sentiste, y también lloré con cada uno de los que callaron. Esta convicción me dio la fuerza para no arrepentirme, porque la caída de un ídolo puede parecer una tragedia, pero a veces, es la única manera de recordarles a las personas que la verdadera fe nunca debe estar en los hombres, sino en Dios. Los hombres fallan, los hombres mienten, los hombres abusan del poder, pero Dios nunca lo hace. Hoy, el líder aún mantiene su puesto, aún hay quienes lo defienden fervientemente, diciendo que todo esto fue un invento del diablo,
pero la congregación está fracturada, y la imagen que tenía de infalible, el elegido absoluto, el modelo perfecto, se ha hecho añicos. No me alegra esto, no me siento victorioso, porque vi el dolor que todo esto causó, vi niños confundidos, esposas en shock, hermanos que se alejaron por completo de la fe, pero, al mismo tiempo, sé que destruir las mentiras es el primer paso para reconstruir la verdad. Hoy camino con más ligereza, mi fe ya no está atada a posiciones, estructuras ni votos de silencio, está firmemente arraigada en un Dios que me vio cuando nadie más quería verme, que me escuchó cuando me dijeron que guardara silencio, que me levantó cuando todo a mi alrededor intentaba derribarme, y si has llegado hasta aquí, escuchando mi historia, solo te pido una cosa, que nunca idolatres a nadie, que nunca pongas tu fe en los hombres, que cuestiones, que observes, que ores con discernimiento, y si un día la verdad llama a tu puerta, no la rechaces por miedo a lo que piensen los demás. La verdad te libera, pero primero, sacude todo a su alrededor, que tu fe resista el terremoto, y que tu corazón siempre elija la luz, aunque te cueste la aprobación de los hombres. A estas alturas de mi historia, quizá te preguntes, ¿valió la pena todo esto? ¿Valió la pena alzar la voz, aún sabiendo que me rechazarían? ¿Valió la pena perder amigos, ser difamada y pasar noches llorando sin saber si podría soportar el peso del silencio ajeno? Y mi respuesta, después de todo, es, sí, valió la pena, porque la verdad, aunque duela, también te libera, y no hablo de una libertad vacía, de esas que el mundo promete pero no da, hablo de libertad interior, la paz que sientes cuando sabes que ya no estás atrapado en una mentira, cuando dejas de fingir que algo está bien solo porque todos lo dicen, cuando tu alma por fin puede respirar, aunque la atmósfera a tu alrededor siga siendo densa. Durante mucho tiempo, la imagen de esa mujer, la esposa del líder, se usó como escudo, un escudo para proteger el sistema, un escudo para justificar el silencio, un escudo para ocultar lo más oscuro tras palabras dulces, sonrisas falsas y oraciones ensayadas. Pero Dios nunca necesitó escudos humanos, nunca se impresionó con la ropa elegante, los discursos ensayados ni los títulos. Dios mira el corazón, y cuando mira, ve lo que nadie más ve, ve el dolor de las mujeres que lloraron en silencio, ve los temores de los jóvenes engañados, ve los secretos que se esconden tras el púlpito, y también ve a quienes eligieron la verdad, aún sabiendo que no sería bienvenida. Mucha gente me acusó de querer destruir el ministerio, pero yo no quería destruir nada, solo quería que la luz entrara donde solo había oscuridad, y cuando la luz entra, lo oculto aparece. No es culpa de la luz, es su misión, y elegí ser esa luz, incluso temblando por dentro, incluso con el corazón herido. La verdadera fe no teme a la verdad, porque Dios es verdad, no se deja intimidar por las confesiones sinceras, no rechaza a quienes acuden a Él con el corazón quebrantado. Es el hombre quien teme a la verdad. El hombre es quien construye templos donde no se puede cuestionar, donde no se puede hablar, donde no se puede clamar demasiado. La religión que enseña el silencio como forma de santidad está preparando el terreno para el abuso, y la fe que idolatra a la gente está a punto de desmoronarse, porque los hombres fallan, los líderes fallan, los pastores fallan, incluso las esposas de los líderes fallan, pero Dios sigue siendo Dios. Él no cambia, Él no falla, Él no manipula, Él sana. Así que, si vives en un lugar donde no puedes hablar, donde no puedes pensar, donde ni siquiera puedes dudar sin ser acusado de rebeldía, quizás el problema no esté en ti, quizás solo sientes en tu espíritu que algo anda mal, y eso, amiga mía, hermana mía, es el mismo Espíritu Santo tratando de despertarte. Necesitaba abandonar todo lo externo para redescubrir mi fe interior. Necesitaba dejar la iglesia para descubrir al Dios verdadero. Necesitaba ver caer al ídolo para comprender que solo hay uno digno de adoración, y que Él no usa traje, no necesita púlpito, no exige aplausos.
Él es humilde, justo y conoce cada lágrima que has derramado en secreto. Si mi historia te conmovió, si algo de ella te resonó, te invito a reflexionar, no sobre mí, sino sobre lo que has vivido, sobre lo que has callado, sobre lo que has soportado creyendo que es prueba de fe. La fe no exige que aceptes el abuso, la fe exige que ames la verdad, aunque te cueste todo. Hoy puedo decir con certeza, estoy en paz, no porque el mundo me haya entendido, no porque haya recibido disculpas, sino porque sé que Dios me vio, sé que conoce mis intenciones, sé que escudriña mi corazón, y sé que está levantando una generación que ya no guardará silencio, una generación que no teme decir, ya basta, no idolatro a los hombres, sirvo a Dios, una generación que cree que la fe no necesita apariencias, sino esencia, que entiende que las vestiduras blancas pueden ocultar prisiones, pero también que la verdad es la llave que abre todas las celdas. Si eres parte de esta generación, si también has sentido que algo andaba mal, si también te has cansado de fingir que todo está bien solo para mantener las apariencias, entonces este mensaje es para ti. No tengas miedo, Dios está contigo, y la verdad, aunque sea incómoda, es el único puente hacia la verdadera libertad. Comentario: estoy despierta, ya no creo en apariencias. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete para más testimonios reales. Mira el próximo video, puede cambiar tu vida.